En esta presentación vamos a estudiar la distribución binomial de probabilidades, que posiblemente es la más aplicada entre las distribuciones discretas. Vamos entonces a comenzar con su definición. La distribución binomial es una distribución de probabilidades que se genera bajo un conjunto dado de condiciones. La primera es que un experimento aleatorio, que ha sido ya definido, se realiza durante n veces, se repite n veces. Y el resultado del experimento puede ser clasificado de dos formas, de ahí el origen de la palabra binomial, que las vamos a llamar simplemente como éxito o fracaso. Esto no tiene una connotación acorde con la definición de éxito o fracaso, simplemente estamos poniendo dos resultados posibles. No es necesariamente un éxito o un fracaso, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Usted está de acuerdo con el último discurso del presidente? La respuesta es sí o no. Entonces solamente hay dos posibilidades entre las personas que responden. ¿Sí? Podemos llamarle sí al éxito y no al fracaso, o al revés, eso no importa. ¿Sí? ¿Tuvo usted trabajo la semana pasada en las encuestas de empleo? La pregunta es un poco más compleja, pero vamos a simplificarla de esa manera. La respuesta es sí o no. ¿Está asistiendo a clases? Si esa es la pregunta realizada a un estudiante, la respuesta es sí o no. ¿Cree usted en Dios? Esa es otra alternativa si estamos haciendo una encuesta sobre creencias religiosas. La respuesta es sí o no. O se puede hacer un análisis de laboratorio y determinar si una persona está o no infectada por COVID. En ese caso también el resultado de la prueba puede ser positivo o negativo, que yo lo puedo asociar con fracaso y éxito o al revés, no importa. Sí, bueno, estos son algunos ejemplos de ciertos experimentos que pueden clasificarse con dos resultados posibles. Eso es algo fundamental en la distribución binomial. Bien, la tercera condición, que es muy importante, nos dice que en la distribución binomial la probabilidad de un resultado, que le vamos a llamar éxito por conveniencia, en cada evento elemental es una constante. En un momento determinado, y a ese constante le denominamos P. ¿Sí? Como P es una probabilidad, entonces este es un número comprendido entre un mínimo de 0 y un máximo de 1. Por consiguiente, P tiene un campo de variación entre 0 y 1, incluyendo los extremos. ¿Sí? Esto es bastante importante. La probabilidad de no P, o sea, del evento complementario a P, que le vamos a llamar Q, la probabilidad de fracaso le vamos a llamar Q, es igual obviamente a 1 menos P. Y también Q tiene que sumar, tiene que estar entre un mínimo de 0 y un máximo de 1. Siempre se va a cumplir una condición importante, que es P más Q es igual a 1, o sea, la suma de las dos probabilidades, ya que solamente hay dos resultados posibles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que medimos? Esta es una función, por consiguiente hay una X. La X es el número de éxitos que obviamente tiene que variar entre un mínimo de 0 y un máximo de F. Si repetimos 10 veces un experimento y preguntamos a la gente si está de acuerdo con la gestión del presidente, entonces el mínimo es 0, si todos están en desacuerdo con la gestión del presidente, y el máximo es 10, si todos están de acuerdo con la gestión del presidente. Pero lo más probable es que salga un número comprendido entre 0 y 10, por ejemplo, 6, 7, 4, 3, 1, etc. Bueno, este es el conjunto de variables fundamentales de la distribución binomial. P y Q me dan las posibilidades, las probabilidades de que un experimento se produzca de una forma determinada, que le llamamos éxito, o que no se produzca de esa forma, sino de lo contrario, en ese caso se llama fracaso. ¿Sí? P más Q tienen que dar 1,
N es el tamaño de la muestra y X es el número de casos donde se cumple éxito, o sea, P. Bien, vamos a partir de un ejemplo un poquito más específico y aquí vamos a tratar de analizar con cierto detalle cómo se puede calcular la distribución binomial. Esto es bastante importante. El ejemplo que estamos poniendo es un ejemplo básico, en donde N, que es el tamaño de la muestra, es igual a 5. Vamos a hacer, por ejemplo, un muestreo de aceptación de 5 casos. Vamos a tomar 5 muestras. P es la probabilidad de éxito, llamémosle 0.4. ¿Sí? Supongamos que en esta estamos sacando 5 muestras de un embarque muy grande, que no importa el tamaño del embarque, pero puede ser muy, muy significativo, por ejemplo, un embarque de celulares, y sabemos que en esa población el 40% de los celulares sabemos o podemos conocer después, no sabemos del momento del experimento, que el 40% de los celulares tienen algún tipo de defecto. Entonces, vamos a sacar al azar con reemplazo 5 celulares. Esa es la idea básica de la distribución binomial. Corresponde al muestreo con reemplazo, porque no se altera el universo cada vez que yo saco un pedazo de la muestra, por eso no se altera P. Bueno, entonces, el resultado de mi muestra, como ustedes pueden ver en la pequeña tabla que se ha hecho en el lado izquierdo del gráfico, puede variar el número de muestras con defectos, defectuosas, puede variar entre 0 y 5. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tratar de calcular intuitivamente la probabilidad de éxito. ¿Sí? Esto posiblemente se puede hacer con mayor detalle más adelante, pero yo voy a aplicar el principio que dice que si yo repito 5 veces un experimento, la probabilidad de la secuencia es el producto de las probabilidades de cada evento elemental. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera muestra que yo escoja sea no defectuosa, porque hay 0 defectuosas, sino que sea no defectuosa? Si el 40% de la población es defectuosa, entonces el 60% de la población es no defectuosa. La probabilidad de que la primera muestra sea no defectuosa es 0.6, como está mencionado aquí, en el caso del 0. Pero, ¿qué ocurre? Que la segunda también debe ser no defectuosa, la tercera no defectuosa, la cuarta no defectuosa y la quinta no defectuosa, para que yo logre que las 5 sean no defectuosas y que por consiguiente el número de defectuosas en la muestra sea 0, o sea que la muestra en este caso no detecte que hay defectos en la población. Y eso se obtiene multiplicando 0.6, que es la probabilidad de que una muestra elemental sea no defectuosa, a la quinta, porque se multiplica 5 veces el experimento para obtener este resultado que yo lo califico como no defectuoso. Bien, esto parece bastante claro. Vamos al otro extremo, vamos al 5. El 5 tiene una estructura matemática muy parecida. Vamos a tratar de entender. ¿Cuál es la probabilidad de que las 5 muestras me den defectuosas? Esto quiere decir que en mi muestra todas sean defectuosas. Si cada una de ellas es defectuosa y su probabilidad es 0.4, entonces el resultado sería 0.4 por 0.4 por 0.4 por 0.4 por 0.4. O sea, 0.4 elevado a la quinta. Yo repito el experimento 5 veces y en las 5 veces me sale la probabilidad 0.4. Entonces el resultado es 0.4 a la quinta. Esto me indica la probabilidad de que las 5 sean defectuosas y la de arriba es la probabilidad de que 0 sean defectuosas. Los casos un poquito más complicados aparecen no en los extremos, sino un poquito más adelante. Veamos
el siguiente ejemplo. El ejemplo de una muestra. Una muestra defectuosa y 0 muestras adecuadas. Entonces, vamos a suponer que la primera es defectuosa. Entonces, la probabilidad de que salga la primera defectuosa es 0.4. Pero las 4 restantes van a ser aceptables para tener una defectuosa en total. Entonces, sería 0.4 por 0.6 elevado a la 4. Observen que aquí tengo las 4 aceptables, aquí tengo la una defectuosa, la muestra da 5. Pero al final el resultado tiene que ser multiplicado por 5. ¿Por qué al final el resultado tiene que ser multiplicado por 5? Porque esta primera defectuosa puede ocurrir no solamente en el primer lugar, sino que puede haber otra secuencia en la cual la defectuosa está en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto lugar. Por eso hay 5 formas distintas en la que nuestra muestra defectuosa puede ubicarse formando conjuntos distintos. Entonces el resultado es 5 multiplicado por 0.4 a la 1 multiplicado por 0.6 a la 4. Lo mismo pasa si es que yo tengo 4 muestras digamos, 4 muestras defectuosas y una muestra adecuada. Ustedes ven con el número 4 vamos a tener 0.6, que va a ser la primera, que en este ejemplo va a ser la adecuada, y las restantes 4 va a ser 0.4. Entonces sería 0.6 por 0.4 a la cuarta. Pero de nuevo, esta aceptable, que es la primera, puede estar en 5 lugares. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Luego el resultado tiene que ser multiplicado por 5. Ahora vamos a ver un poquito, por ejemplo, el último caso, que es un caso un poquito más complicado, que corresponde al 2 y el 3. Vamos a tomar el ejemplo del 2, o perdón, del 3. Entonces, yo voy a asumir la probabilidad, voy a tratar de calcular la probabilidad de tener 3 muestras defectuosas, por consiguiente sería 0.4 elevado al cubo, la primera y la segunda y la tercera son defectuosas, y luego 2 muestras adecuadas, multiplicado por 0.6 por 0.6. O sea, sería el resultado 0.4 al cubo por 0.6 al cuadrado. Observen ustedes que la suma de los exponentes siempre da 5, que es el tamaño de la muestra. Pero, de nuevo, ¿de cuántas formas yo puedo ubicar las 3 defectuosas entre 5? Eso, por ejemplo, en este caso han estado en los sitios 1, 2, 3, pero pueden estar 1, 2, 4, 1, 2, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y para saberlo yo tengo que hacer las combinaciones de 5 en 3. De la misma manera, y el último ejemplo se produce en el caso de 2 muestras defectuosas y 3 muestras adecuadas. Y esto es 0.4 elevado al cuadrado, porque hay las 2 primeras en este ejemplo van a ser defectuosas, multiplicado por 0.6 elevado al cubo. Las 3 siguientes van a tener que ser adecuadas y multiplicado por el número de formas distintas en las que yo puedo ubicar mis 2 primeras defectuosas, que son las combinaciones de 5 en 2. Entonces, esto nos conduce a una fórmula general. La fórmula general dice que la probabilidad de obtener X, que es el número de defectuosas en la muestra, es igual, y aquí están las combinaciones que yo le he puesto aquí, le he pasado a la parte delantera de la fórmula las combinaciones de n en x, multiplicado por P, que es la probabilidad de que sean defectuosas, elevado a la X, porque hay X veces que se repite el resultado defectuoso, multiplicado por Q a la N menos X, que es el restante número de casos que correspondería a muestras adecuadas. Esta es la fórmula general. Observen que esta fórmula general se aplica también en los casos extremos que hemos visto, porque las combinaciones de 5 en 5 y las combinaciones de 5 en 0 que se darían cuando X vale 0 o cuando X vale 5 son iguales a 1. ¿Sí?
Y en este caso también, para 1 y 4, las combinaciones de 5 en 4 y las combinaciones de 5 en 1 valen 5. Entonces, esta es una fórmula de carácter general. Entonces, hemos llegado a la parte más importante de esta presentación, que es la deducción de la fórmula, una fórmula general para saber cuál es la probabilidad de que en una muestra de n casos, en una distribución binomial, X sea el número de muestras que cumplen esa propiedad. En el ejemplo, el número de muestras defectuosas. Y esta probabilidad se obtiene con la siguiente fórmula. En primer lugar, debemos obtener las combinaciones de n en x, luego multiplicarle por p elevado a la x y luego multiplicarle por q a la n menos x. Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, aquí simplemente hemos graficado utilizando el Excel y posteriormente se puede hacer esto paso por paso y hemos obtenido la distribución. O sea, esta es la función de probabilidad. Y obviamente, si yo tengo una muestra de 5, el número de defectuosos en la muestra puede ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo no conozco nada de la población, y esto es un punto importante que vale la pena destacar antes de pasar al siguiente tema. Si yo no conozco nada de la población y estoy haciendo, como en el caso de la que discutimos en la presentación anterior, un muestreo de aceptación con un número de casos de 5 en una población muy grande, como les decía, un embarque, containers llenos de celulares, por ejemplo, yo tengo una probabilidad de obtener 0 defectuosos. Obtener 0 defectuosos quiere decir no detectar algo gravísimo. Y es que el 40% de los casos de los celulares tienen algún tipo de defecto. Y esta probabilidad de obtener 0 defectuosos, en este caso, es más o menos, de acuerdo con el gráfico, un 8% aproximadamente. Ya vamos a ver el valor exacto. ¿Sí? 8%. O sea, una de cada 12 muestras no detecta el problema. Y el problema es enorme, porque el 40% de los celulares son defectuosos. Esto es una propiedad interesante que aparece con la distribución binomial cuando el tamaño de la muestra es pequeño. En este caso, tenemos una muestra de 5 casos y por tanto se produce este fenómeno. Por consiguiente, aquí ya podemos adelantar una conclusión importante y es que en la distribución binomial, en general, cuando las muestras son pequeñas, las muestras son poco confiables. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que nos confirma esto y hemos alterado un poco la situación para que no sea tan dramática como en el caso anterior. Vamos a suponer que n en este caso ya no es 5, sino es 10, n sube a 10. Esto quiere decir que estamos haciendo muestras mucho más grandes, 10 casos en un muestreo de aceptación. Y vamos a suponer que tenemos otro embarque de los mismos celulares, donde que están bastante mejor, pero con un porcentaje de defectuosos muy alto todavía, que ya no es el 40%, sino solo el 15%. ¿Sí? Y hemos construido la distribución binomial. Y nuevamente obtenemos algo que es bastante extraño, y es que la probabilidad de no detectar, imagínense, la probabilidad de no detectar que haya defectuosos en la muestra es prácticamente un 20%, 19.7% exactamente. Bueno, aquí tenemos la probabilidad de encontrar un defectuoso, que es como casi el 35%, la probabilidad de encontrar dos defectuosos, que es como el 28%, la probabilidad de encontrar tres defectuosos nos sale el 13%, cuatro defectuosos nos sale el 4%, cinco defectuosos nos sale algo así como el 1%, y luego las probabilidades de 6, 7, 8, 9 y 10 defectuosos son tan pequeñas que prácticamente no aparecen en el gráfico. Esta es la distribución binomial para estos parámetros, en la cual el tamaño de la muestra es 10 y la probabilidad de que un elemento sea defectuoso es del 15%. Pero de nuevo, aún en este ejemplo, donde el tamaño de la muestra ha subido de 5 a 10, todavía tenemos una proporción que yo diría muy alta
de muestras que simplemente ignoran o no detectan el problema. Bien, un punto muy importante, en este caso no vamos a hacer una demostración por falta de tiempo, ustedes pueden encontrar una demostración en cualquier texto medianamente avanzado de estadística, pero cuando estudiamos una distribución teórica de probabilidades, no solamente es importante que conozcamos la fórmula, sino que conozcamos dos de las propiedades, como vimos en estadística descriptiva, que son fundamentales. En este caso son la media y la varianza. La media de la distribución binomial es NP. Volvamos al ejemplo 1. Si tenemos 5 muestras y la probabilidad de éxito es 40%, N5P es 0.4, 5 por 0.4 es 2. Entonces la media de la distribución va a ser igual a 2. Y aquí tenemos 2. Miren ustedes que no solamente es la media en esta distribución, está aquí, sino que corresponde a la moda, o sea, al caso más probable, y en este caso tiene una probabilidad de ocurrencia de 0.35. Este sería que lo que nos está diciendo es que el 35% de las muestras nos dan el resultado exacto, y es que 2 en 5, o sea, el 40% de la población está, en este caso, con productos defectuosos. En el segundo ejemplo, si multiplico 0.15 por 10 me da 1.5 y no hay 1.5 aquí porque simplemente el número de valores de X siempre, los valores de X siempre tienen que ser enteros, pero se encontraría entre 1 y 2 que como ven son los resultados más probables. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la media de la distribución. La media de la distribución binomial es de N por P. La varianza de la distribución binomial, ya hemos visto el concepto de varianza y esto es importantísimo, se puede obtener multiplicando N por P por Q. Esto es bien fácil. Por ejemplo, si en el primer ejemplo, N5, P es 0,4, Q es 0,6, N por P era 2, 2 multiplicado por 0,6 es 1.2. La varianza sería 1.2. En el otro ejemplo, NPS es de 1.5, 1.5 por 0.85 me puede dar algo así como 1.2, 1.25 también aproximadamente. Bien, entonces de esa manera se calcula la varianza. NPQ. Si la varianza es NPQ, entonces la desviación estándar, que es lo más importante, no es otra cosa que la raíz cuadrada de NPQ. Esto hay que añadirlo porque es de fundamental importancia para el caso de los estudios prácticos sobre el margen de error de la distribución binomial que vamos a estudiar en las próximas clases. Bueno, con esto entonces terminamos esta presentación inicial sobre las propiedades de la distribución binomial. Gracias.